Hola, hola, ¿qué tal amigos de Globovisión? Sean bienvenidos a Kikosis. En el día de hoy tenemos a un invitado de carácter político. Se trata de José Manuel Romano. Él es abogado constitucionalista, también es profesor universitario y dirigente del partido político Soluciones para Venezuela. José Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yesenia. Muy bien, complacido de estar contigo en este programa Kikosis, que lo vamos a rebautizar como Yesainosis. No, no me gusta, ¿No? es muy Bueno, feo. entonces Parece una enfermedad. vamos Bueno, Kikosis es una enfermedad, pero eso es atribuible a Kiko. Muchos saludos para Kiko. Gracias, Yesenia, por la invitación y muy complacido de estar contigo en este programa y con toda la audiencia de Globovisión. Así es, José Manuel. Vamos a arrancar con lo siguiente. En el día de ayer se hizo, quizás no viral, pero fue importante una noticia que destaca que se derritió el último glaciar que tenía Venezuela, ubicado en el estado Mérida, y otro más en Eslovenia, ¿verdad? ¿Por qué arranco con esto? Porque lo que es la parte climática, lo que es la parte ecológica, en lo particular y periodísticamente hablando, yo siento que es un tema que no ha tenido ni tiene la suficiente atención por parte de la clase política. Estén aquí o estén allá. Yesenia, agradezco mucho que hayas empezado por este tema que es de capital importancia. En Soluciones para Venezuela, dentro del cambio de la reforma estatutaria que estamos ya comenzando a estudiar para someterla a consideración de la Convención Nacional, que previsiblemente convocaremos para el mes de enero, proponemos la creación de una Secretaría de Asuntos Ecológicos y Ambientales. Ciertamente hay un problema mundial con el cambio climático, con el uso exagerado de las energías que impactan directamente sobre el clima y con unos efectos bastante perniciosos para toda la sociedad. Y pienso que los partidos políticos tenemos que comprometernos dentro de los lineamientos que establecen los organismos internacionales para la emisión, para limitar la emisión del CO2, por ejemplo, para preservar esos espacios que la naturaleza nos ofrece, que en definitiva ayudan para que todos podamos convivir y podamos vivir muchísimo mejor. Entonces, nosotros creemos que la materia ambiental, y hemos hecho un llamado para incorporar a los ambientalistas dentro de nuestra organización, aún ni siquiera dentro de las estructuras, sino para que nos enriquezcan con sus aportes, con su visión del mundo, con su compromiso en el activismo ecológico. Y bueno, mostramos la misma preocupación, compartimos la misma preocupación acerca de lo que está ocurriendo con los glaciares y que nos afecta muy directamente porque ocurre en un estado muy importante de Venezuela. Pero sí, los partidos políticos tenemos que incorporar en nuestra agenda de activación permanente temas que realmente son los que le interesan a la sociedad y que impactan en las condiciones de vida de todos. ¿A qué se atribuye que estos temas no tengan una prioridad en la agenda política? Lo que ocurre es que en los últimos años, lamentablemente, y hago énfasis en los últimos años, porque en el pasado los grandes partidos desarrollaban unas tesis políticas. Esas tesis políticas se fueron agotando en el tiempo, no se renovaron, y bueno, ya nosotros conocemos lo que ocurrió. Sin embargo, actualmente los partidos estamos obligados a reconectar con la sociedad. Y esa reconexión con la sociedad no va a partir solamente desde el discurso de la oferta ideológica y programática o del cuerpo de doctrina que defendemos y que por supuesto tiene que sustentar la actuación de los partidos políticos, sino sobre los temas vitales y fundamentales para la sociedad. Entonces los partidos están hablando sobre el éter y la sociedad está cada día con urgencias, con problemas, con demandas que no son suficientes o debidamente atendidas. Nosotros nos proponemos, y por eso volvimos a la política desde Soluciones para Venezuela, ofrecer un espacio para hacerlo de modo distinto, para actuar de modo distinto, para imbricarnos realmente en los problemas de la sociedad, para convertirnos en sus voceros, para representarlos, pero no para ejercer un monopolio sobre las distintas expresiones de la sociedad. Pero los partidos estamos obligados realmente a poner de relieve los problemas fundamentales de la agenda social, de la agenda ecológica, de la agenda de la sexodiversidad,
de la agenda religiosa, de la agenda de los servicios públicos, que es algo acuciante y grave en este momento. Yo acabo de concluir una gira de 5 días por mi estado, por el estado de Monagas, y en la población de Punta de Mata, en el municipio Ezequiel Zamora, que es el segundo municipio en densidad poblacional y en importancia electoral del estado Monagas, tenían hasta el día sábado 36 días continuos sin agua. Nosotros tenemos que elevar esas denuncias, tenemos que reclamar, y tenemos que reclamar porque no tenemos el poder para resolverlo. Y cuando vamos al sector El Paraíso, en Maturín, en la parroquia San Simón, nos encontramos con que una de nuestras militantes padece de vesícula, se va al hospital Manuel Núñez Tobar, donde lo único que falta en que incluyan en la lista es que lleven el especialista para ser intervenida quirúrgicamente, le colocan un analgésico y entonces le dicen, bueno, la opción para intervenirla quirúrgicamente es a partir de septiembre del 2025. Entonces, si los partidos políticos, conociendo esas realidades, no las interpretamos, no las denunciamos, no acompañamos a la gente en esos reclamos, pues los partidos políticos tenemos un divorcio absoluto de la sociedad. Nosotros nos comprometemos ante la sociedad venezolana, ante el país, en ser una voz distinta, en actuar de modo distinto. Llegamos a la política para cambiarla, y esto no es un discurso retórico frente a las cámaras. No, esto es un compromiso de vida. Nosotros estamos implicados en construir un partido que le pueda ofrecer soluciones para Venezuela. Pero ¿no se está llegando muy tarde para ese cambio esquemático? Bueno, dado los 25 años que tenemos y la crisis que se ha generado en este tiempo. Yesenia, Soluciones para Venezuela fue fundada el 7 de septiembre de 2018. Tenemos 6 años de haber irrumpido en el escenario político nacional. Estamos en un proceso de reorganización y reimpulso. Y hablamos de reorganización y reimpulso porque ya tenemos presencia en todo el país. Tenemos conformadas todas nuestras directivas regionales. Tenemos conformadas el 75% el 80% de nuestras directivas parroquiales y el 65% municipales y el 65% de nuestras directivas parroquiales. Vamos ahora a terminar de reorganizar el partido para llegar hasta los comités basales. Entonces yo creo que nosotros estamos en tiempo hábil, teniendo apenas 6 años dentro del escenario político nacional y con la legitimidad que nos ofrece nuestro discurso, nuestras ganas de hacer las cosas de manera distinta, de presentarnos como una opción válida dentro de ese paroxismo polarizante, dentro de ese cepo polarizante que ha asfixiado a la sociedad venezolana sin ofrecerle ninguna alternativa para canalizar sus denuncias, para canalizar sus aspiraciones. Nosotros venimos a ocupar ese espacio, nosotros venimos a presentarnos como una alternativa viable, pero no desde el aniquilamiento, desde la ofensa, desde la injuria. Esa política tiene que acabarse porque los ciudadanos tienen urgencias. Ahora mismo en Venezuela, una persona para poder alcanzar el costo de la canasta básica requeriría el equivalente a 34,4 salarios mínimos por miembro de la unidad familiar. Porque la canasta básica hasta hace un mes y medio, que fue cuando revisamos las estadísticas, se ubicaba en $108,5. 34,4 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que, conforme al artículo 91 de la Constitución Nacional, debería ser uno de los parámetros que utilizara el Estado venezolano para actualizar anualmente, eso lo manda la Constitución Nacional, el ingreso de los trabajadores públicos y privados. Entonces, bueno, sobre esos aspectos es que nosotros queremos desarrollar nuestra agenda de activación política sobre los problemas de la gente. Sí, la participación de Claudio Fermín en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio fue determinante para que Soluciones para Venezuela haga este giro en la conducción interna. Pero esto me lo vas a responder después de esta pausa, ya regresamos. Quicosis con José Manuel Romano, dirigente político. Te dejaba una pregunta
en el corte anterior sobre la participación de Claudio Fermín en las pasadas elecciones presidenciales, y esto fue determinante en el cambio que están dando como partido puertas adentro. No, el partido ha venido en un proceso de crecimiento progresivo, de evaluación de las realidades políticas, de consideración de las realidades internas, de la revisión de los cuadros a nivel regional, a nivel municipal, a nivel parroquial, y dentro de esa dinámica nos propusimos, ya era un tiempo suficiente, como para replantear algunas estrategias, pero que no solamente están vinculados a lo electoral. Por supuesto que lo electoral es una de las funciones principales de los partidos políticos. Los partidos políticos estamos constituidos con vocación de poder. Entonces es un contrasentido que un partido político llame a la no participación, a la abstención. Los partidos políticos tenemos que estar al lado de la gente constante y permanentemente para poder estar preparados cuando se presente cualquier convocatoria, cualquier evento electoral. Nosotros revisamos con atención lo que allí ocurrió, por supuesto, pero la dinámica interna del partido no está condicionada a ese evento, sino que creemos que tenemos que reimpulsarnos porque la sociedad hoy necesita de que los partidos le ofrezcan espacio. Fíjate que comenzamos el programa analizando el tema climático, el tema ambiental, y nosotros nos percatamos que no contamos con una Secretaría de Asuntos Ecológicos y Ambientales que dentro de la revisión estatutaria que estamos realizando en este momento ya la tenemos contemplada. Entonces, bueno, nos ha permitido el crecimiento que hemos experimentado a nivel de nuestras estructuras en todo el país, entrar ahora en una etapa de reimpulso, de interpretación de aquellos sectores que no teníamos incorporados en la estructura y además dejar abiertos algunos espacios, no ser unos estatutos pétreos, rígidos, dejar algún sentido de amplitud para que otros sectores que en el momento no tengamos considerados puedan tener espacio a lo largo del tiempo, porque evidentemente los estatutos no los podemos estar revisando cada 6 meses tampoco. Mira, José Manuel, te quiero comentar algo, y es lo siguiente. Cierta clase política ha llamado a la insurrección, ha llamado a la abstención y a desconocer los parámetros constitucionales. Pero quiero preguntarte, ¿qué opinión te merece de aquellos políticos que, si bien no son insurreccionales, en este momento que obviamente van a aspirar cargos de elección popular, no quieran asistir a los medios y no dar declaraciones políticas? Es decir, yo soy político, pero no quiero hablar de política. Bueno, entonces un político que no quiere hablar de política no es político. Es decir, un político tiene que estar expuesto al escrutinio público. Yo aprendí desde muy chiquito que la vida política privada o la vida privada de un político pertenece a sus adversarios. Es decir, nosotros tenemos que estar expuestos al escrutinio permanente de la sociedad venezolana que aspiramos representar. Aunque se tenga miedo. Pero es que ¿cuál puede ser el miedo que puede tener un dirigente político? Si nosotros venimos aquí a defender nuestras ideas, a hacer unos planteamientos enmarcados dentro de la constitucionalidad, dentro de la legalidad, dentro de la institucionalidad, que es el marco dentro del cual asistimos a los procesos de diálogo, dentro del reconocimiento mutuo que nos debemos. Entonces los partidos tenemos que hacer política y parte del ejercicio de la política está expresar nuestras ideas de cara a la sociedad, expresar nuestras opiniones, y esas opiniones pueden ser debatibles. No somos dueños de la verdad absoluta, pero es nuestra verdad la que vamos a posicionar ante la opinión pública, la que vamos a defender, porque parte del principio de una convicción profunda y de una posición identitaria con unos principios programáticos que representamos como organización política. Entonces, un político que no quiere exponer sus ideas y que alega tener miedo, pues es alguien que tiene que dedicarse a un oficio distinto al de la política. Sí. Porque la política es el debate, es la expresión de las ideas, del pensamiento libre, y eso no tiene por qué perturbar a nadie, ni de un sector ni de otro. Yo me atrevo a decir que esto nace después del 28 de julio. Pero es que yo no entiendo por qué tenemos que utilizar el 28 de julio como ese argumento. Es decir, el 28 de julio hubo un proceso electoral. Hoy mismo, y eso lo quiero referir, el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, que forma parte de esa oposición
de élites ha señalado que fue un error no haber comparecido con las actas que alegaba tener ese sector de la oposición al Tribunal Supremo de Justicia, y que además ha sido un error sustraerse de este proceso que estamos desarrollando en la Asamblea Nacional para el estudio y reforma de las leyes electorales. Es que en política los espacios tienen que ocuparse, tienen que defenderse, tienen que reivindicarse. Entonces, bueno, si después del 28 de julio algunos asumieron eso como una fecha determinada o determinista, bueno, quedaron anclados allí, formarán parte del pasado, pero nosotros nos estamos preparando para el futuro, nos estamos preparando para afrontar los desafíos y además con mucha esperanza. Nosotros estamos llamados a regar de esperanzas a Venezuela. Soluciones para Venezuela tiene un compromiso muy grande implícito en el nombre del partido y en el símbolo del partido. Nuestro símbolo del partido es el mapa de Venezuela. Eso es lo que nos identifica, eso es lo que nos moviliza, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos compromete, eso es lo que nos apasiona, porque estamos aquí. Nosotros podemos ofrecerle un partido de puertas abiertas al servicio de los venezolanos. No podemos ofrecerle recursos económicos porque no los tenemos. Estamos haciendo política con limitados recursos económicos, pero con una gran capacidad política y una gran cualidad y calificación en nuestros cuadros de dirección, a los que yo aprovecho para reconocer el enorme esfuerzo que en todo el país ponen de manifiesto, porque cuando uno llega a una parroquia, cuando uno llega a un municipio de los más apartados del país, y ahí tenemos una estructura parroquial y ahí tenemos una estructura municipal, ese es un partido vivo, este es un partido de carne y hueso, este es un partido que existe, y este es un partido que no va a evadir ningún espacio para la discusión política. Las crisis políticas se resuelven desde el diálogo, desde la construcción del consenso, desde la política, no desde la antipolítica que dominó la política, la tomó por asalto y entonces sometió a la sociedad venezolana a una tensión, a una crispación de la que tenemos que salir, porque hay urgencias que la sociedad está demandando y los partidos, por lo menos nosotros, no nos vamos a entretener en esas cosas menudas. Nosotros tenemos un sentido de trascendencia, un compromiso con la sociedad venezolana y allí estaremos inscritos siempre, desde el respeto a los demás y por supuesto también reclamando respeto para nuestras ideas, para nuestras posiciones. José Manuel, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tú ves en el liderazgo juvenil? Bueno, yo creo que veo muchas fortalezas en el liderazgo juvenil. Yo no veo ninguna debilidad. Lo que sí pienso que en este momento... ¿El conocimiento de la política, el conocimiento de la historia no es una debilidad? No, bueno, ¿O hay formación en eso? Nosotros estamos empeñados en que los jóvenes que se acerquen a Soluciones para Venezuela, dotarlos de las herramientas formativas necesarias para que puedan ir dentro del partido conociendo la política, conociendo la historia contemporánea de Venezuela, y por supuesto también demandándoles y exigiéndoles que se formen académicamente. Eso es muy importante. La juventud ahora muestra una gran apatía frente a los partidos políticos, pero ¿cómo no va a mostrar apatía la juventud venezolana frente a los partidos políticos si los partidos políticos lo que le estamos ofreciendo es un deplorable espectáculo de injurias, de descalificaciones? Es decir, no hay ninguna propuesta. ¿Qué le estamos diciendo a los jóvenes venezolanos? ¿Qué espacio les estamos ofreciendo? Nosotros les estamos diciendo, vengan junto a nosotros, vamos a construir una alternativa, tenemos que formarlos, porque muchos jóvenes se acercan porque tienen una inquietud social que quieren desarrollar a través de un partido político, pero debemos dotarlos de las herramientas suficientes para que se formen, para que se equipen intelectualmente y puedan ser útiles a los espacios de poder que les correspondan asumir en un tiempo corto, porque anteriormente se decía, la juventud es el futuro. No, la juventud es el presente. Y a ese presente nosotros tenemos que educarlo, nosotros tenemos que darle ejemplo, llenando a la política de contenido, haciendo de la política un apostolado, haciendo de la política un mecanismo de pedagogía. En la medida en que nosotros empecemos a actuar así desde los partidos políticos, yo estoy absolutamente seguro que la juventud venezolana va a prestar mucho más atención al mensaje y va a mostrar mucho más interés en canalizar todas esas inquietudes que como jóvenes tienen a través de un partido que los pueda representar, que los pueda interpretar adecuadamente. Sí. José Manuel, hablando de las diferencias
que hay en el ser humano. Ya me están indicando que debemos hacer un corte. Pero te voy a hablar en la próxima parte de las diferencias políticas y de cómo se abordan. Hacemos esta nueva pausa y regresamos enseguida. José Manuel Romano Enquicosis, abogado y profesor universitario. El ser humano no está exento, nadie, de cometer errores. Y las diferencias siempre van a aflorar en cualquiera de los niveles de la vida. En el plano familiar podemos convivir 5, 6, 7 personas, nos podemos querer mucho, pero hay diferencias. Y de eso se trata, que cada quien es individuo y la inteligencia está en saber sortear esas diferencias. De esto paso a lo siguiente, a los códigos de comportamiento que tienen los partidos políticos. ¿Por qué? Observamos que en el partido de gobierno ellos no sacan a la luz, no muestran sus trapitos al público. No podemos decir que no hay diferencias, todos tenemos diferencias internas, pero ¿por qué la oposición compite para exponer sus problemas públicamente y lanzarse esos dardos que, wow, dejan mucho que desear? Bueno, yo no puedo hablar por el espectro diverso de la oposición venezolana. Nosotros nos inscribimos dentro de una oposición democrática y en Soluciones para Venezuela no vamos a plegarnos a esa política del insulto permanente, de la descalificación, de la ofensa. Nosotros queremos es presentar nuestras propuestas, defender nuestras tesis políticas que estamos desarrollando para que el país las conozca y preparándonos para que cuando alcancemos el poder político en Venezuela, y ese es nuestro mayor desafío, y ese poder político no pasa en lo inmediato por desplazar al gobierno nacional, pero vienen unas elecciones para alcaldes, consejos municipales, gobernadores, consejos legislativos, Asamblea Nacional. Allí estaremos nosotros exponiéndole al país nuestros planteamientos. Nosotros somos un partido propositivo. Nosotros no nos vamos a inscribir en el discurso de la demolición institucional, en el discurso de la demolición de la democracia. Nosotros creemos en la participación del pueblo ciudadano, porque eso es otra cosa. Muchos dicen, no, es que la palabra pueblo no se puede mencionar. No, es que han tratado incluso de desdibujar el contenido político que tiene la expresión del pueblo, el pueblo ciudadano, el pueblo como manifestación más excelsa de los ejercicios políticos. Y nosotros vamos a estar junto a ese pueblo, junto a esa ciudadanía, y los vamos a acompañar en cualquier circunstancia. Y bueno, esa es nuestra idea, esa es nuestra concepción de la política. Lo que los otros piensen no lo podemos interpretar, lo pudiéramos debatir si están dispuestos a dar un debate de las ideas, pero lo que sí condenamos, lo que sí cuestionamos y lo que sí nosotros combatiremos es que la antipolítica pretenda volver nuevamente a adueñarse de la política. Eso nosotros lo vamos a impedir por todos los medios posibles a nuestra disposición, y esos medios no son otros que el discurso, que nuestras estructuras políticas. Por eso las estamos revisando. Cuando hemos llegado ya al nivel parroquial, cuando nos estamos preparando para desarrollar la organización del partido a nivel basal en torno a los centros de votación, eso es con la idea de irnos preparando frente a eventuales convocatorias de procesos electorales. Pero tampoco es que esa sea nuestra misión. Nuestra misión es muy amplia. En el quehacer cotidiano del partido es estar junto a la gente, es atender las demandas, es representarlos, es denunciar, es exigir a quienes están ejerciendo el poder a nivel municipal que cumplan con su función de la recolección de desechos sólidos, que cumplan con su función de iluminar los sectores, las avenidas, porque la iluminación es aliada de la seguridad, en tanto que la oscuridad es aliada de la inseguridad. Bueno, por lo pronto estamos demandando eso, estamos exponiendo nuestros planteamientos de cara al país. Cuando nos toque ejercer el poder, sí, bueno, tendremos la oportunidad de responder directamente porque tendremos los recursos efectivos para que esas demandas las podamos resolver. Sí.
Aterrizamos ahora en lo que son las próximas elecciones legislativas de gobernadores, alcaldes, concejales, miembros a los consejos legislativos y diputados a la Asamblea Nacional. Se tienen varias propuestas. La Asamblea Nacional está discutiendo las reformas electorales. Queremos conocer cuáles son esas propuestas, esas recomendaciones, esos proyectos que desde el partido de ustedes, Soluciones para Venezuela, tienen para ofrecer o aportar. Yesenia, el 2 de octubre recibimos a través de una comunicación dirigida a nuestro presidente nacional, el doctor Claudio Eloy Fermín Maldonado, una invitación para comparecer a la jornada de diálogo nacional para el estudio, revisión y propuestas de reforma de las leyes con incidencia electoral. El 3 de octubre nos incorporamos en la comisión especial. El 8 de octubre se instituye la mesa legislativa donde yo tengo el honor de representar a Soluciones para Venezuela y allí hemos presentado 3 propuestas fundamentales. La primera de ellas es el desarrollo legislativo de la representación proporcional. Actualmente, y nosotros denunciamos la inconstitucionalidad de ese artículo, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es inconstitucional en su contenido y en su título. Titula del sistema electoral paralelo. Y la Constitución prevé en los artículos 63 y 293, uno como un derecho político y el otro como una garantía que debe otorgar el Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos, que el sistema que impera para el ejercicio de los derechos políticos es el de la personalización del sufragio y el de la representación proporcional. Nosotros estamos exigiendo, y ya el martes 5 de noviembre tuve la oportunidad de consignar por ante la Secretaría de la Mesa Legislativa nuestra propuesta de redacción del artículo 8 en el sentido siguiente: que se desarrolle plenamente los preceptos constitucionales que establecen que el sistema electoral para la adjudicación de cargos a los cuerpos deliberantes es el sistema de representación proporcional, e indicamos que debe hacerse a través de la incidencia del voto nominal circunscripcional o uninominal en el voto de la lista. Esto es, que aquel partido A que gane el circuito o que gane el voto uninominal en el desarrollo de la personalización del sufragio sea descontado del primer cociente de la lista, y que todos los partidos, en proporción a sus votos y al número de representantes que se vayan a escoger para los cuerpos deliberantes de cualquier nivel, entiéndase a nivel nacional la Asamblea Nacional, a nivel estatal los consejos legislativos y a nivel municipal los consejos municipales, puedan tener en proporción a esos votos un número de representantes en los cuerpos deliberantes. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora está ocurriendo que el status quo, a través del legislador en el año 2009, creó un sistema contraviniendo la Constitución, un sistema que en doctrina electoral se conoce como un sistema mayoritario mixto, que lo que hace es otorgarle una sobrerepresentación a la mayoría y una subrepresentación al electorado. Eso es inconstitucional. No está desarrollado adecuadamente en la ley, y es lo que nosotros estamos solicitando con la propuesta que hemos fundamentado suficientemente bien en las deliberaciones de la mesa legislativa, para que el electorado encuentre su espacio de representación equitativo, justo e inclusivo dentro del sistema de representación proporcional para la elección de los cuerpos deliberantes. Seguiremos hablando de este tema, José Manuel, al regreso de esta pausa. Ya venimos. Seguimos hablando de las reformas electorales con el invitado que tenemos en Kikosis hoy. Al parecer hay coincidencias en que esta representación proporcional de las minorías se ejecute. ¿Ves allí algo que pueda cambiar este panorama? Bueno, y volvamos a la política que teníamos antes. Nosotros hemos sido los abanderados, y esto lo digo con absoluta responsabilidad, pero a las 22 organizaciones políticas, a los 22 partidos políticos que hacen vida en esa mesa les consta nuestra insistencia reiterativa
en el planteamiento del desarrollo legislativo del principio constitucional de la representación proporcional. Esto es muy importante que quede asentado frente a la sociedad venezolana. No es una ocurrencia, no es una extravagancia que plantea soluciones para Venezuela, es reencontrarnos con el espíritu del constituyente y con el desarrollo legislativo conforme al principio de la supremacía constitucional que está consagrado en el artículo 7 de la Constitución y que señala que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y todas las personas y órganos del poder público tienen que someterse a esa Constitución. Además, el principio de la jerarquización normativa y sus diferentes rangos, donde en el vértice de la pirámide se ubica la Constitución Nacional, le siguen las leyes orgánicas, especiales, ordinarias, es decir, las leyes deben desarrollar los preceptos constitucionales, así como las normas de rango sublegal, como los reglamentos y las resoluciones, deben desarrollar las normas legales. ¿Qué estamos nosotros solicitando? Que se cumpla la Constitución y hacemos nuestra la consigna de los partidos del status quo. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Se debe desarrollar el principio constitucional de la representación proporcional sin ambajes. La Constitución no da cabida a ningún sistema distinto a la representación proporcional, ni a un sistema de mayoría mixta que es excluyente, que es poco equitativo, que es inconstitucional y que lo único que falta para que se desarrolle adecuadamente y para que toda la diversidad de los partidos tengan representación en los cuerpos deliberantes es que la ley lo desarrolle y lo complemente conforme a lo que dice la Constitución. Sí, yo noto un buen ánimo en las deliberaciones de la mesa legislativa en torno al principio de la representación proporcional y esto a todos beneficia, a nadie perjudica y sería el mayor obsequio que podemos darle a la sociedad venezolana. La ciudadanía no entendería que estemos allí para solamente ofrecerle como resultado un régimen sancionatorio. No, nosotros estamos comprometidos en el diálogo, estamos comprometidos en el encuentro. En este momento se están desarrollando en el país las plenarias estadales que replican las 3 mesas nacionales y nuestros representantes del partido tienen la instrucción de participar en cada una de ellas, ratificando y reiterando las 3 propuestas que nosotros hemos presentado a consideración de la mesa legislativa. Sí, de esta mala medicina de lo que es actualmente la representación han llevado sus consecuencias tanto el gobierno como un sector de la oposición. Todos. Hablaste de 3 propuestas, sí. Ya desarrollaste una. ¿Cuál es la siguiente? La segunda propuesta que nosotros presentamos a consideración de la mesa legislativa y de la Comisión Especial de Diálogo es la reforma de la Constitución en el artículo 67, cuando expresamente prohíbe el financiamiento de los partidos políticos con fondos del Estado. Nosotros creemos que debemos volver al sistema anterior del financiamiento de los partidos políticos con fondos del Estado. Y esto lo voy a explicar muy claramente ante la sociedad para que no se crea que es que los partidos estamos allí procurando recibir canonjías. No, ese financiamiento también tendrá un desarrollo legislativo. Tendrá que otorgarse o tendrá que adjudicarse conforme a la representación que obtengan esos partidos en las elecciones precedentes a la asignación de esos recursos, conforme al porcentaje de votos obtenidos, pero esto es más transparente. Los partidos políticos, Yesenia, rinden cuentas de los recursos de las campañas electorales, pero no estamos obligados a rendir cuentas de nuestra cotidianidad. Y entonces resulta que muchos partidos políticos en los últimos 25 años pues uno ve unas actividades protuberantes sin ningún contenido político, pero con muchos recursos provenientes de factores exógenos al país, provenientes de fondos incluso de procedencia dudosa, sobre los cuales nos rinden cuenta y quien aporta esos fondos pretende incidir en decisiones soberanas del pueblo venezolano. Si nosotros recibimos financiamiento del Estado, estaríamos sometidos al control fiscal de la Contraloría General de la República, es decir, a rendir cuentas constantemente de esos recursos. Estaríamos sometidos al control político de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones como órgano contralor, y eso daría mayores garantías del uso de los recursos, y los partidos tendríamos que justificar en qué estamos empleando esos recursos. Nos podrían servir por lo menos nosotros que somos un partido pequeño, modesto, sin recursos económicos, que hacemos enormes esfuerzos para poder movilizarnos por el país,
bueno, nos podría servir para crear un centro de formación política, un centro de formación ideológica para que nuestros muchachos que se están incorporando a las filas del partido empiecen a formarse. Entre otras cosas, para activar de mejor manera, pero rendiríamos cuentas permanentemente. Sí. Entonces sería un sistema más transparente. Claro, esto ahora no es viable y lo reconocemos, pero igual será una bandera que seguiremos enarbolando para cuando se presente la oportunidad, porque implicaría una reforma constitucional. Y el título 9 de la Constitución Nacional establece que los mecanismos para la reforma son la enmienda, la reforma constitucional propiamente tal, la Asamblea Nacional Constituyente, y las leyes electorales que se pretenden reformar deben estar aprobadas el 15 de diciembre. Entonces no hay tiempo para incluir esta propuesta. José Manuel, ya has hablado de dos propuestas, la representación proporcional y lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Y desde las gradas pudiéramos ver que se estaría reivindicando o rescatando artículos de la Constitución de 1961. No, real. Ok, ese no me lo vas a desarrollar al regreso de esta pausa que debemos hacer. En Quicosis ya venimos. Quicosis, los camarógrafos me tienen nerviosa. ¿Por qué? Porque dicen que estoy saliendo espelucada. Bueno, pero no importa, eso no es lo importante. Lo vital es el contenido de lo que está hablando el invitado. La pregunta que dejamos en el corte anterior, ¿se estaría rescatando parte de la Constitución de 1961 con estas reformas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional? No, se estaría reivindicando el concepto de la democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución de 1999, que todos hicimos nuestra en el 2007 cuando nos opusimos a aquella reforma que pretendía desnaturalizarla. Se estarían desarrollando los preceptos constitucionales, porque cuando te hablo del contenido del artículo 63 y 293, que no está desarrollado adecuadamente en la ley, estaríamos reivindicando la Constitución del 99. Pero a su vez, sí, ciertamente en el pasado, cuando se inició el proceso de descentralización, así se aplicaba el sistema para la adjudicación de cargos. Y en cuanto a los partidos políticos, que la Constitución denomina como organizaciones con fines políticos de una manera muy ambigua y tratando de desnaturalizarlo, porque somos partidos políticos y tenemos que sentirnos orgullosos de ser partidos políticos, ciertamente ese artículo sí hay que modificarlo, es urgente modificarlo. Y es urgente modificarlo en aras de la transparencia y en aras de ser más expedito el cumplimiento de otros dispositivos constitucionales que, conforme al principio de la transversalización axiológica, que esto es la correspondencia que debe existir en los preceptos constitucionales desde el preámbulo a las disposiciones transitorias, todo eso estaría incluido y le daría mejor forma a la Constitución de 1999, pero que, reitero, amerita reformas. Después de 25 años, la sociedad venezolana ha cambiado, las constituciones no son pétreas. Esta Constitución amerita reformas y nosotros creemos que esta Constitución debe ser reformada no el año que viene, que es un año electoral, porque la Constitución es el pacto social de todos los venezolanos y tiene que haber un ambiente político adecuado para abordar un proceso de reforma constitucional con seriedad y con serenidad. Sí. Ese es nuestro planteamiento. José Manuel, la tercera propuesta que ustedes tienen para presentar en esa mesa legislativa. La tercera propuesta está vinculada al registro electoral permanente. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales define al registro electoral permanente como la base de ciudadanas y ciudadanos con derecho a participar en los procesos electorales. Y el artículo 28 define cuáles son los principios de ese registro electoral permanente. Dice que debe ser permanente, confiable, de eficacia administrativa, pero nosotros estamos solicitando incluir de manera taxativa el principio de auditabilidad, para que esto nos permita como ciudadanos poder demandar, cuando corresponda, que ese registro electoral permanente sea objeto de una revisión y de una actualización que debe ser permanente, en aras de la transparencia, de la confianza que le debe generar al elector, que ese registro verdaderamente se corresponda con la base de datos de ciudadanos con el derecho
a participar en una elección. Cuando el Consejo Nacional Electoral hace esas auditorías del registro electoral, estando en el calendario cierto y determinado proceso comicial, ¿no es confiable entonces esas auditorías que se hacen? No, son confiables, pero esas son auditorías de carácter electoral. Esas son auditorías que se vinculan a procesos electorales, pero el principio de auditabilidad que nosotros estamos planteando añadir al artículo 28 como uno de los principios rectores del registro electoral permanente facilita no solamente que se audite el resultado de una elección, sino que se audite la base de electores para cada elección. De eso se trata, porque hay muchos que pretenden arrojar dudas sobre eso. La ciudadanía entonces empieza a mostrar reservas porque hay discursos que pretenden dinamitar la participación política, hay discursos que pretenden atomizar el esfuerzo de los partidos políticos, y entonces nosotros queremos que eso esté taxativamente establecido en la ley, aunque pudiera parecer implícito. Algunos dirían, bueno, pero es que el registro electoral por su naturaleza debe ser auditable. Vamos a añadirlo allí, porque eso es una garantía para los ciudadanos. Cualquier ciudadano, cualquier partido político, cualquier expresión de la sociedad, no solamente política, sino de la sociedad en general, apelando a ese principio de auditabilidad que debe estar establecido dentro de los que definen al registro electoral, pudiera solicitarlo de forma permanente también, y dentro de la confianza administrativa que ese registro debe otorgar, decir, bueno, queremos que se audite el registro electoral en este momento. Las auditorías a las que refieres, Yesenia, son auditorías de carácter electoral, las que están en el cronograma electoral y que están dentro de las obligaciones del Consejo Nacional Electoral, donde los partidos políticos participamos con nuestros testigos para validar esas auditorías. Pero esto es un principio de auditabilidad al registro electoral permanente. ¿Ha beneficiado o no esta atribución que tiene el Consejo Nacional Electoral de tener el registro electoral a la par del registro civil? No, es que a ver, el registro civil es ahora dirigido por el Consejo Nacional Electoral. Eso tendría una gran ventaja, y nosotros no es una de nuestras 3 propuestas fundamentales, pero entiendo que en la mesa, porque cuando las leyes, cuando se está planteando la reforma de leyes electorales, se debe consultar al órgano rector, en este caso al Consejo Nacional Electoral. Nosotros en esa reunión con los rectores, con los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, queremos plantearle que como quiera que el Consejo Nacional Electoral maneja la base de datos, es decir, el registro civil, que automáticamente un ciudadano cuando cumpla los 18 años sea incorporado en el registro electoral permanente. Ahora, es incorporado, pero la habilitación la tiene que impulsar el propio elector. Te voy a poner un ejemplo. Yo tuve que renovar recientemente mi cédula de identidad. Y para renovar mi cédula de identidad y cambiar el estado civil, entonces tuve que llenar una serie de datos que me solicitaba la página del SAIME. Así debe ocurrir con el Consejo, y tú te evitarías un despliegue de funcionarios militares, policiales, mesas, máquinas que están distribuidos por todos lados, con las deficiencias de conectividad que hay en todo el país. Bueno, automáticamente, como usted ejerce el control del registro civil, de todos los actos del registro civil, entonces usted automáticamente, cuando un ciudadano cumple la mayoría de edad que lo habilita para votar, lo incorpora automáticamente en la base de electores para poder participar en los procesos electorales. Pero la habilitación la va a terminar de concretar el ciudadano sí, con el registro de eso, y simplemente lo que va a tener que hacer, incorporar su dirección y escoger el centro de votación. Sí. José Manuel, se nos acabó el programa lamentablemente, pero no quiero despedirlo sin antes preguntarte y que me respondas escuetamente si entre las propuestas está la eliminación de la reelección indefinida. Y si es así, sería para todos los cargos de elección popular. Rapidito. La reelección indefinida tiene que eliminarse de la Constitución Nacional, pero como es una materia de orden constitucional, tiene que esperar otro tiempo. Nosotros somos partidarios de la alternabilidad en el ejercicio del poder, en el refrescamiento de los liderazgos. Y por supuesto, eso aplica para todos los niveles del poder público, nacional, estatal y municipal. Cuando corresponda, nosotros solicitaremos que se elimine la reelección indefinida. Tengan la plena seguridad la sociedad venezolana que eso será una de las banderas que nosotros elevaremos
en un proceso de reforma constitucional que en un corto plazo debe acometerse. Gracias, José Manuel, por habernos acompañado en Quicoses. Muchísimas gracias, Yesenia, por la invitación y a toda la audiencia, y muy a gusto contigo. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su amable atención. Nos veremos en el día de mañana.